la figura 6.18 se muestran algunos esquemas de distribución angular de fibras en músculos. Cuando el ángulo de peneación es cero, la tensión neta realizada por la fibra muscular actúa en la misma dirección que el eje mecánico que ejerce fuerza muscular. Cuando el ángulo de peneación no es igual a cero, sin embargo la tensión neta que puede desarrollar una fibra muscular en la dirección del eje mecánico varía en función del coseno del ángulo de peneación. En la figura 6.19 se puede observar la medición del grosor y el ángulo de peneación del músculo vastolateral entre los fascículos y la aponeurosis profunda en el tercio inferior de la pierna derecha utilizando un aparato de ultrasonidos. Esta característica del ángulo de peneación nos lleva a preguntarnos ¿por qué la mayoría de los músculos tiene un ángulo de peneación diferente a cero? Una de las razones es que para un determinado volumen se puede encontrar un mayor número de fibras en paralelo. Cuando el ángulo de peneación no es igual a cero, esto se puede observar en las figuras 6.16 y 6.21, donde se puede ver que hay 9 fibras musculares en el volumen, cuando A es igual a 0, y 13. En el mismo volumen, cuando A es diferente a 0. De esta forma, la disposición peneada puede generar una mayor magnitud de tensión. El número de fibras que puede contener en un determinado volumen estará íntimamente relacionado con el potencial de fuerza que podrá ser desarrollada por el músculo en cuestión. Si pensamos en un músculo con una mayor cantidad de material contráctil, la fuerza que producirá el músculo al contraerse será proporcionada al número de sarcoremas en paralelo activadas. En este sentido, el grado de peneación influencia directamente cuántas sarcomeras están presentes por área de la sección transversal de una fibra particular. En un músculo fusiforme, no peneación, el área de la sección transversal del músculo o de una fibra, área fisiológica, coincide con el área anatómica de sección transversal del músculo o de una fibra. Sin embargo, en un músculo peniforme, el área fisiológica es mayor, debido a que se puede concentrar mayor número de fibras musculares y sarcómeras en el volumen muscular. En las figuras 6.16 y 6.20 se puede observar cómo una sección transversal perpendicular a su línea de acción en un músculo peneado podría no incluir todas sus fibras, por ejemplo, con un ángulo de peneación extremadamente grande de 30 grados. Solamente se perdería un 13% de la máxima capacidad que tienen las fibras para generar tensión. Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, el efecto del ángulo de peneación aumentaría el número de fibras musculares que pueden contener un determinado volumen, facilitando la producción neta de tensión muscular. En el ejemplo de la figura 6.20 se observa cuando se compara la tensión producida por dos volúmenes similares de masa muscular en un músculo fusiforme y otro unipeniforme. El músculo unipeniforme es capaz de producir hasta 2 veces más tensión durante una acción máxima isométrica. Si asumimos que la máxima fuerza isométrica Fm es igual al producto del área de la sección transversal y la máxima tensión específica, aproximadamente 30 N por centímetros cuadrados. En el caso de la izquierda se observa que la Fm sería 300 N, mientras que la del músculo unipeniforme podría alcanzar los 603 N. En el cuerpo humano podemos observar músculos que mezclan los efectos de estas tres características: longitud, grosor y ángulo. En realidad, la organización de las fibras en diferentes ángulos depende de si el músculo va a trabajar con fuerzas muy grandes o con velocidades de acortamiento muy altas. En la figura
6.21 se muestran algunos esquemas de distribución angular de fibras en músculos. La disposición de las fibras musculares en los músculos fusiformes no peneación facilita la velocidad de acortamiento, cambios en longitud por unidad de tiempo. Sin embargo, los músculos con cierto ángulo de peneación, aunque tienen una velocidad de acortamiento menor debido a la longitud de las fibras musculares, son capaces de generar una gran tensión muscular en comparación con los músculos fusiformes, debido a que un mayor número de sarcoremas pueden contribuir con la contracción muscular. Otro aspecto positivo es que el rango de movimiento sobre el que un músculo peneado actúa en una longitud sarcomérica eficiente es mayor que la de un músculo no peneado, asumiendo que la longitud de la fibra es similar. De acuerdo a esta forma, un músculo que tenga fibras peneadas puede utilizar las características de longitud, tensión de las fibras más eficientes que uno que tenga las fibras paralelas a la línea de acción. Por ejemplo, los músculos que tienen que soportar la postura erecta, extensores de la rodilla, flexores plantares del tobillo, son en general el doble de fuertes que sus antagonistas. Esto implica que el área de la sección transversal de los músculos considerados antigravitatorios podrían ser hasta 2 veces mayor. Sin embargo, estos músculos tienden a tener fibras musculares cortas. Consecuentemente, a pesar de que el bíceps femoral y los fémures dorsales son más débiles que sus antagonistas, tienen una gran capacidad para modificar su longitud y cambiar su velocidad de acortamiento. En la mayoría de los músculos, la relación entre la longitud de la fibra muscular y la longitud del músculo es menor que 1, varía entre 0,2 y 0,6. Esto indica que incluso en los músculos más largos, es decir, en la extremidad superior, las fibras individuales son más cortas que la longitud total de músculo, figura 6.22. De media, el grupo muscular cuádriceps femoral tiene un ángulo de peneación de 4,6 grados acerca de la sección transversal fisiológica, de 21,7 centímetros cuadrados y una longitud de fibra de 68 milímetros, mientras que el bíceps femoral tiene fibras más largas de 111 milímetros, menor área de sección transversal fisiológica y 12 grados de ángulo de peneación. En términos de tensión muscular, el cuádriceps genera un 50% más de fuerza que el bíceps femoral, el cual está diseñado para una velocidad de acortamiento mayor. En la figura 6.19 se observa la relación generalizada de longitud, tensión y fuerza-velocidad para un músculo fusiforme y uno peniforme, con la misma cantidad de material contráctil e idéntico tipo de fibra muscular. En este hipotético ejemplo se observa que en relación longitud-tensión, el músculo fusiforme tiene un mayor rango de trabajo y menor producción de tensión máxima debido a la longitud de sus fibras musculares y su disminuida. Lo contrario ocurre para el músculo peniforme, con mayor ASTF y fibras musculares más cortas. En la curva fuerza-velocidad se observa que el músculo fusiforme tiene mayor longitud que fibras musculares y una mayor velocidad de acortamiento, pero menor producción de tensión máxima. La variación de la relación de 1, donde un valor de 1 indica que la longitud de la fibra es igual a la longitud del músculo, se debe a dos efectos en serie: ángulo de peneación y escalonamiento de algunas fibras musculares que pertenecen a la misma unidad motora en una disposición en paralelo, mientras que otras fibras están en una disposición escalonada en serie. Los músculos con un cociente bajo para la razón longitud de fibra longitud muscular tendrán las fibras musculares dispuestas con un gran ángulo de peneación, cuádriceps o flexor de plantar.
En contradisposición, los músculos con los ángulos de peneación cercanos a cero tendrán unos valores elevados para la razón longitud de fibra, longitud muscular, lo que significará que las fibras musculares cruzarán casi toda la longitud muscular, bíceps femoral y tibial anterior. Otro de los efectos en serie se puede explicar que el valor de la razón longitud fibra muscular longitud músculo sea inferior a 1. Es la unión dentro de la misma unidad motora de pequeñas fibras musculares en la serie, figura 6.23. Este efecto puede ser demostrado si se dibuja la distribución longitud de las fibras musculares que pertenecen a la misma unidad motora. Esto significa que la fuerza generada por una unidad motora no se transmite de un extremo a otro de la inserción muscular a través de sus fibras musculares, debido a que ellas no están en directo contacto anatómico. Se cree que la tensión es transmitida a través del citoesqueleto y el tejido conectivo y que esto afecta a la producción de tensión del músculo. Por ejemplo, si las fibras de dos unidades motoras están en serie y las dos unidades se reclutan simultáneamente, ambas contribuirían al desplazamiento y acortamiento de la fibra. En contraposición, si las fibras de las dos unidades motoras están en paralelo, entonces la tensión, pero no el desplazamiento de las unidades motoras, será aditivo. Tal y como se comentará posteriormente, los principales efectos de estas características en la relación longitud-tensión de un músculo son atribuibles al tejido conectivo que combina las fibras musculares y fascículos musculares en el volumen muscular total. En consecuencia, la tensión que generará un músculo no dependerá exclusivamente del proceso activo de deslizamiento en la contracción muscular de los filamentos delgados sobre los gruesos. Además, el tejido conectivo, es decir, endomisio, periomisio, epimisión y tendón, y el citoesqueleto de la fibra muscular, es decir, la titina, realizarán una tensión pasiva que se combinará con la actividad de los puentes cruzados. Debido a esta interacción, la tensión generada por el músculo se deberá tanto a los elementos contráctiles, neofilamentos, como a los elementos estructurales, tejido conectivo y citoesqueleto. Imaginemos ahora que dos músculos tienen fibras musculares con similares longitudes y ángulos de peneación, pero uno tiene el doble de masa, equivalente a decir que tiene el doble de fibras y de ASTF. ¿Cuál sería la diferencia en sus propiedades mecánicas? ¿Cómo afectaría a la relación longitud-tensión y fuerza-velocidad? Figura 6.24. La figura 6.24 muestra que el único efecto de este supuesto es que se incrementa la tensión máxima generada por el músculo con mayor ASTF, de manera que la relación longitud-tensión tiene la misma forma, pero simplemente esta se desplaza hacia arriba en el caso del músculo con mayor ASTF, o sea, el músculo más fuerte. Si se observa la curva fuerza-velocidad, es interesante mostrar que simplemente se modifica la localización de la máxima tensión, pero la curva mantiene la misma forma básica. También es interesante mostrar que se dibujan ambas curvas con escalas relativas, por ejemplo, porcentaje de la máxima tensión en vez de tensión absoluta. Los dos músculos de diferente arquitectura tienen idénticas propiedades. Esto demuestra que mientras que las propiedades de arquitectura muscular afectan profundamente a las cualidades musculares excéntricas, por ejemplo, propiedades que cambian con la masa muscular ASTF, ellas no afectan a las cualidades intrínsecas. Por ejemplo, propiedades que son independientes del tamaño del músculo, como la relación longitud-fibra muscular, longitud muscular. Por último, vamos a examinar los efectos de la arquitectura en dos músculos que tienen similares ASTF y ángulos de peneación, pero con diferentes longitudes de fibras musculares. En la figura 6.25 se muestra que el efecto es aumentar la velocidad de acortamiento. El pico de máxima tensión es idéntico, pero el rango de activación muscular es diferente.
Por la misma razón que la longitud de la fibra muscular aumenta, el rango activo de funcionamiento en la relación longitud-tensión causa un aumento de la velocidad absoluta de acortamiento. Igual que se comentaba anteriormente, mientras que el aumento de la longitud de la fibra muscular causa un incremento en las propiedades extrínsecas, no tienen efectos sobre las propiedades intrínsecas del músculo. El cambio del ángulo de peneación durante la contracción muscular se puede determinar actualmente mediante técnicas de ultrasonido o resonamiento magnética. En la actualidad existen diferentes estudios que muestran modificaciones en la arquitectura muscular con el ejercicio agudo y crónico. Abe y Coles 2000 mostraron en un grupo de velocistas tenía un grupo longitud de los fascículos musculares, vasto lateral y vasto medial, y un menor ángulo de peneación, vasto lateral y gastrocnemio, en comparación con un grupo de corredores de fondo. Estas diferencias podrían estar relacionadas con una mayor velocidad de contracción muscular que en el grupo de corredores de medio fondo. En otro estudio se observó que los luchadores de sumo tenían mayores longitudes de fascículos musculares, vasto lateral, porción larga del tríceps, gastrocnemios y mayores ángulos de peneación, los mismos músculos de excepción al vasto lateral que un grupo control. Estas características se podrían trasladar a un aumento de la capacidad de generar tensión. Con el ejercicio agudo es frecuente observar un aumento en el grosor muscular, principalmente relacionado con el movimiento de fluido desde el espacio vascular hacia los músculos activos, que puede influenciar la arquitectura muscular. En un estudio realizado por Atian y Coles, se demostró que después de un ejercicio agudo de fuerza, 5 series de leg press y luego 4 series de sentadilla a una intensidad de 10 Rm, se originó una importante reducción en la fuerza máxima y actividad electromiográfica y un aumento en la acumulación de lactato sanguíneo. Este protocolo, además de producir un proceso agudo de fatiga neuromuscular, también se asoció con cambios agudos en el volumen plasmático y el grosor del músculo vastolateral, figura 6.26. Asimismo, se observaron diferentes cambios en la arquitectura muscular, reflejados con un aumento en el ángulo de peneación, ángulo formado entre la aponeurosis profunda y los interespacios de los fascículos musculares. Este estudio es el primero en mostrar que la reducción aguda en la producción de fuerzas después de este protocolo agudo de fatiga